La Champions volvía a brillar en una noche especial. El Real Madrid, eterno protagonista de la competición, llegaba con la presión de mantener su prestigio europeo intacto. Del otro lado, el Olympique de Marsella, histórico del fútbol francés, buscaba demostrar que podía plantar cara en el escenario más exigente. La previa estuvo marcada por la expectación en el Santiago Bernabéu. La afición blanca ansiosa por otra victoria en Europa y los hinchas franceses soñando con dar la sorpresa. Los medios hablaban de tradición contra ilusión, de experiencia contra hambre de gloria. Los entrenadores, en rueda de prensa, coincidían en una idea. Sería un partido intenso, donde la mentalidad y la concentración serían tan importantes como el talento sobre el césped. Así, con los nervios a flor de piel y el ambiente cargado de historia, ambos equipos salieron a escribir un nuevo capítulo de la Champions. El inicio fue eléctrico. Desde el pitido inicial, el ambiente ya pesaba en el Bernabéu. Miles de voces coreando, banderas ondeando y esa atmósfera que solo la Champions sabe crear. El Real Madrid, con su estilo inconfundible, buscó imponer su ritmo desde el arranque, moviendo el balón con paciencia y transmitiendo seguridad. El Marsella, lejos de intimidarse, mostró personalidad y carácter, presionando alto en algunos tramos y cerrando líneas en otros, decidido a demostrar que no había viajado a Madrid para ser un simple espectador. Con el paso de los minutos, el partido fue entrando en una dinámica intensa. El Madrid se adueñaba de la posesión, mientras el Marsella respondía con orden y velocidad cuando recuperaba la pelota. La grada sentía cada acción como una pequeña batalla dentro de una guerra mayor. En la segunda mitad, el desgaste empezó a notarse. El Madrid empujaba con la fuerza de su historia y el respaldo de su gente, mientras que el Marsella se aferraba al orden táctico y la disciplina defensiva. La tensión crecía en cada llegada, en cada balón dividido, en cada saque de esquina. El partido avanzaba como un pulso continuo. Por un lado, la experiencia, la confianza y la jerarquía del Real Madrid. Por otro, la ambición, la valentía y la resistencia del Marsella. Hacia el tramo final, el cansancio se mezclaba con la emoción. El Bernabéu se convertía en un volcán, y cada acción era celebrada como un triunfo. El Marsella no renunció nunca a su plan, luchando cada balón hasta el último minuto. Así se desarrolló un partido de Champions con todos los ingredientes: ambiente único, intensidad máxima y el eterno choque entre la tradición del campeón y la ilusión del retador. En un partido de la magnitud de la Champions, el árbitro siempre está bajo la lupa, y el Real Madrid, Marsella no fue la excepción. Desde los primeros minutos, cada decisión fue observada con atención por jugadores, técnicos y, por supuesto, por la grada. El colegiado buscó imponer autoridad rápidamente, marcando el ritmo con faltas señaladas en el mediocampo y mostrando que no permitiría excesos en el contacto físico. El estilo fue claro: cortar el juego brusco desde el inicio para mantener la intensidad bajo control. Esto generó cierta tensión entre ambos equipos, ya que algunos jugadores reclamaban un criterio más permisivo, mientras que otros agradecían que se pusiera un límite temprano. Las tarjetas también marcaron la narrativa del encuentro. El árbitro no dudó en recurrir a ellas en momentos clave, enviando un mensaje directo: el respeto por el reglamento estaría por encima de la presión ambiental. En algunos sectores de la afición se percibió que había un trato desigual, con protestas airadas desde las gradas, algo habitual en noches europeas donde la pasión se mezcla con la interpretación arbitral. En situaciones de área, cada señalización o no señalización fue discutida intensamente. Hubo decisiones que, aunque ajustadas, se mantuvieron firmes tras las revisiones con el VAR. Esto reforzó la imagen de un colegiado seguro, dispuesto a respaldarse en la tecnología, pero sin perder el control del partido. El Marsella, en varios tramos, reclamó un criterio más equilibrado en los choques físicos, mientras que el Real Madrid exigía firmeza frente a las interrupciones constantes. Esa dualidad, esa sensación de que ninguno de los dos equipos quedó del todo conforme, habla de la complejidad de la labor arbitral en este tipo de choques. En definitiva, el árbitro fue protagonista silencioso. No marcó goles ni levantó la ovación del público, pero con cada decisión fue moldeando el desarrollo del partido.
Su papel consistió en mantener la balanza, resistir la presión de un estadio que vive la Champions como una religión y sostener el espectáculo dentro de los límites de la justicia deportiva. Fue, sin duda, un recordatorio de que en el fútbol moderno la figura arbitral es tan influyente como cualquier jugador sobre el césped. Más allá de lo que sucedía en el césped, una de las claves del partido estuvo en el banquillo, con las decisiones de Xabi Alonso. El técnico se enfrentaba a un reto mayúsculo: gestionar un encuentro de Champions con la exigencia máxima que implica dirigir al Real Madrid y ante un rival incómodo como el Olympique de Marsella. Desde la alineación inicial ya se percibió su idea de juego. Xabi apostó por mantener el equilibrio entre la experiencia de los veteranos y la frescura de los jóvenes, demostrando que su plan pasaba por dominar la posesión, pero sin renunciar a la velocidad en las transiciones. El planteamiento buscaba abrir espacios ante un Marsella que, sobre el papel, iba a defender con intensidad y presionar en momentos puntuales. A medida que el partido avanzaba, Xabi Alonso mostró calma y serenidad en la zona técnica. No se dejó llevar por la tensión del ambiente ni por las protestas de la grada, manteniendo siempre un lenguaje corporal de confianza. Sus indicaciones eran claras: reorganizar líneas, ajustar presiones y mantener la concentración en los detalles. Las sustituciones fueron otro punto clave. Con el desgaste acumulado en la segunda mitad, sus cambios buscaron refrescar la energía del equipo y darle nuevos matices al juego. No se trató solo de mover fichas, sino de enviar mensajes tácticos. Reforzar el centro del campo cuando el Marsella amenazaba con crecer y abrir más el ataque cuando el partido pedía verticalidad. Xabi Alonso también supo leer los momentos emocionales del encuentro. Cada indicación, cada aplauso a un jugador tras una acción importante, tenía un objetivo: mantener el grupo conectado y con la confianza alta, incluso cuando el partido entraba en su fase más tensa. El resultado final reflejó no solo lo que hicieron los jugadores, sino la huella de su entrenador. Alonso dejó claro que su estilo es combinar control con pragmatismo, entender cuándo arriesgar y cuándo asegurar. Y sobre todo, mostró que tiene la personalidad suficiente para tomar decisiones difíciles bajo la presión de la Champions. En definitiva, las decisiones de Xabi Alonso marcaron el rumbo del partido, desde el planteamiento inicial hasta los ajustes tácticos en pleno desarrollo. Fue la demostración de un técnico que, incluso en noches de máxima exigencia, sabe imponer su sello, su calma y su visión de fútbol moderno. El pitido final no solo cerró un partido de Champions, sino que dejó una sensación clara: el Real Madrid sigue construyendo su camino europeo con la guía firme de Xabi Alonso. Sus decisiones, su calma desde el banquillo y su lectura del encuentro demostraron que no se trata únicamente de ganar, sino de saber cómo hacerlo. El Marsella ofreció resistencia, mostró orgullo y carácter, pero el peso de la historia, la estrategia y la mentalidad blanca marcaron la diferencia. Así termina otra noche mágica de Champions, con un mensaje claro: en Europa, cada detalle importa. Y hoy, más que nunca, el Real Madrid volvió a recordar por qué la competición lleva grabado su nombre. Lo que suceda en los próximos partidos será otro capítulo, pero esta vez el protagonista indiscutible fue la serenidad y la visión de un técnico que empieza a escribir su propia historia en la leyenda blanca.